Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto y último taller de píldoras de salud que dimos comienzo en marzo y cuyo objetivo es tener más información y formación sobre nuestra enfermedad y sobre cómo manejarla mejor junto a los demás agentes en salud. Espero, como siempre, que os encontréis bien, que, como ya estamos diciendo, que esa llegada de las vacunas nos vaya despejando un poquito ese camino tan oscuro que hemos estado viviendo. Píldoras de Salud está encuadrado dentro del proyecto de ASEPAR 2021 que dimos comienzo en marzo y que consta de varias actividades. Una de ellas es estos cursos de formación, también la atención psicológica y los talleres de psicoeducación emocional, y después del verano tendremos las jornadas multidisciplinares en reumatología. De tal forma que con este programa de ASEPAR 2021 damos cobertura de forma integral a esas necesidades de los pacientes y de su entorno, junto, como digo, con todos los agentes en salud. Bienvenidos. Recordaros también que tenemos todavía y hasta diciembre a disposición vuestra ese programa de atención psicológica. Después de esta bienvenida, solo me quedan agradecimientos a todas las personas que hoy nos acompañáis y que estáis tanto en calidad de pacientes, familiares, profesionales, miembros de otras asociaciones de pacientes, presidentes de asociaciones y todos los interesados en esta temática y en la lucha de ASEPAR. Hoy tenemos que dar las gracias a Mariloli Hernández, que ella es enfermera en el Hospital de Jaén y que hoy nos va a hablar del papel, el papel y la importancia que tiene la enfermería en reumatología. También agradecer a la doctora Yolanda Cabello, que ya en alguna otra ocasión tuvimos el placer desde Ajerea y desde ASEPAR de disfrutar de su colaboración y que hoy, ni más ni menos, nos hablará de fertilidad, embarazo y lactancia en enfermedades inmunomediadas. Ella es reumatóloga en el Hospital de Jerez de la Frontera. Y también agradecemos a Marta Carrero, nuestra psicóloga, que además la conocéis de los talleres de psicoeducación emocional, y que en esta ocasión Marta nos va a hablar del mindfulness como filosofía de vida, como práctica positiva en personas, en pacientes con artritis reumatoide idiopática juvenil y artritis psoriásica. Agradecer de nuevo la presencia de todas aquellas asociaciones de pacientes, a sus presidentes, a los socios y, cómo no, a la Sociedad Española de Reumatología por ese apoyo y confianza, a Galápagos, a AVI, Lili y Gebrofarma por ayudarnos a que se celebren estos eventos y también por la confianza que depositan en ASEPAR. Gracias, como no, a nuestros técnicos y coordinadores, a José Antonio, a Miguel, a May y a nuestra psicóloga Marta, que hoy está también en calidad de ponente, y también a Cristina, y a todas aquellas personas que conforman mi junta directiva y sin los cuales esto no sería posible. Gracias a Victoria, Maica y a Gema por ayudarnos a que estas técnicas telemáticas sean más fáciles. Gracias de nuevo a todos. Como sabéis, las preguntas que tengáis las escribís en el chat que tenéis abajo y al final de la jornada las iremos pasando a cada uno de los ponentes. Estoy segura que será una gran jornada por la calidad de los ponentes que tenemos y, por supuesto, de los espectadores. Muchísimas gracias, Mariloli, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, como me ha presentado María Ángeles, soy María Dolores Hernández, enfermera de consulta externa del Complejo Universitario de Jaén. Y ante todo, pues quiero dar las gracias a SEPAR por hoy invitarme a esta última píldora de salud informativa de esta tarde y, por supuesto, a todas las personas que estáis conectadas hoy, pacientes, sanitarios, ¿vale? Que habéis, pues, un poquito de vuestro tiempo. Vamos a aprovecharlo. Bueno, vamos a ver si me deja. A ver si puedo compartir.
No me deja. Espera un momento que no me deja. Ahora. Mariloli, con toda la tranquilidad del mundo. Vale. Gracias. ¿Ahora lo veis? ¿Ahora? Perfecto, Sí. Mariloli. Perfecto, vale, muy bien. Es que he tenido que utilizar otro medio informático y al final lo he tenido que hacer por PDF. Bueno, pues comenzamos sin más preámbulos, ¿vale? Bueno, pues como todos sabéis, pues reumatología es una especialidad médica bastante joven, ¿vale? Que abarca pues todo lo que sería las patologías del aparato locomotor y que además en los últimos años, pues gracias al avance y el esfuerzo de reumatólogos, de sociedades científicas e incluso muchísimo también de las asociaciones de pacientes, pues creo que se ha posicionado con una gran demanda asistencial y además con un gran nivel de calidad. Es una especialidad que requiere de un manejo de herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que precisan de equipos multidisciplinares. Y cómo no, pues dentro de ese equipo multidisciplinar, pues destacar lo que sería pues la enfermera, como una enfermera experta en reumatología. Pero yo hoy con nuestra charla quiero hoy un poco dar un pasito más y no solo hablar de lo que sería una enfermera experta en reumatología como tal, sino hablar de una enfermera experta en gestora de casos desde el punto de vista de reumatología. ¿Y por qué quiero abarcar desde el modelo de gestión de casos de enfermería? Porque además es un modelo que se caracteriza por una práctica avanzada de cuidado, es decir, una práctica que además de una capacidad de liderazgo clínico, conlleva unos cuidados de alta calidad y de gran efectividad. Además, tiene como principal base que sería la autonomía del paciente. Es como un modelo en el que nosotros no solamente vamos a ver en sí la enfermedad del paciente, sino que además va a tener mucha más actuación en distintos ámbitos, como sería desde el punto de vista del domicilio, el centro de salud, los servicios sociales y la atención especializada. Es decir, que lo que se intenta es reincorporar al paciente a la sociedad, a la vida normal, y para ello pues, promovemos mucho más el máximo bienestar posible, intentamos disminuir la institucionalización y además no enfatizando lo que sería la gestión de servicios, es decir, no se trata de dar unos cuidados de enfermería en gestión de servicios, es decir, teniendo en cuenta siempre lo que sería, desde el punto de vista de los directivos, el dinero, sino siempre teniendo en cuenta las necesidades del paciente. Bueno, aunque yo sé que llegado este momento, el justificar la necesidad del papel de la enfermería en reumatología, creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que es necesaria, pero bueno, he hecho un poco una búsqueda bibliográfica en la que hemos intentado un poco pues, ver desde el punto de vista de la evidencia científica pues, por qué es necesaria una enfermera en el servicio de reumatología. Bueno, en el 2006, la SER, en su Tratado de Estándares de Tiempo de Proceso y Calidad Asistencial en Reumatología, ya recomienda que en toda unidad de reumatología haya una consulta de enfermería y al menos una enfermera por cada 3 consultas de reumatología. Además, habla de que esa incorporación de la enfermera sea desde el inicio del diagnóstico, ¿vale? Con su evaluación de la actividad, tanto la evaluación inflamatoria, la detección precoz de efectos secundarios, con comorbilidades y algo muy importante que realizamos en la enfermería como es la educación para la salud. También la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, el EULAR, en su documento de consenso de manejo, en la sección dedicada a la relación entre enfermería de reumatología con el paciente, demuestra que la consulta de enfermería supone un importante ahorro al sistema sanitario que conlleva un mayor seguimiento del paciente, consiguiendo mejorar lo que serían los síntomas y además la actividad de la enfermedad. Y con todo ello ahorraríamos al sistema una importante cantidad de dinero, sobre todo desde el punto de vista sanitario, de ahorro sanitario. Bueno, otro estudio de noviembre del 2000, que se conoce como análisis del funcionamiento de una unidad de reumatología en atención primaria, pues también nos habla de cuáles serían los objetivos dentro de la actividad de enfermería. ¿Vale? En el 2003, en el artículo Gestión Clínica y Calidad en Reumatología, de la revista también española de reumatología, pues también nos habla de cuáles son los controles de calidad y entre ellos habla de las funciones de la consulta de enfermería.
Ya en el 2010, nuestra compañera Jenny de la Torre, ¿vale?, hace un artículo sobre aportación de la consulta de enfermería en el manejo del paciente con artritis reumatoide, y además nos queda muy fundamentado en el artículo, ¿vale?, cuáles son la aportación que hace una enfermera a la consulta en el manejo de una ERR. Bueno. En octubre del 2013 nace una propuesta de las compañeras de lo que sería el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Creo que hasta ahora creo que es la propuesta de contenido más completa que existe, en la que abarca, pues, intenta hacer ver a lo que serían los gestores de servicios desde el punto de vista de las direcciones de enfermería, cuál es la necesidad de una consulta de enfermería en reumatología y cuál es, como pieza básica, los estándares y las funciones que tiene. Y, por último, pues en el 2017, desde las revistas de la Sociedad Valenciana también de Reumatología, pues se valora este artículo, que sería la actividad de la consulta de enfermería en un servicio de reumatología. Bueno, todos estos estudios pues, nos hacen ver de que, unidos a la percepción positiva que tienen los pacientes sobre enfermería, porque lo que sería la enfermera es como más accesible asistencialmente desde el punto de vista para el paciente, pues nos hacen evidenciar de que una consulta de enfermería pues, mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la discapacidad laboral, disminuye el número de visitas de la consulta médica de reumatología y además está demostrado que disminuye el número de ingresos hospitalarios de urgencia. Nosotros. Bueno. ¿Cuál es el papel de enfermería en reumatología? Bueno, podemos dividir un poco lo que sería la actividad de la enfermera, pues propiamente la unidad de reumatología, la atención integral y holística del paciente, o bien también, vuelvo a repetir, lo que sería como gestora de caso, una función de enlace en la que no solamente detectamos la enfermedad, el problema, sino que también derivamos precozmente a otros profesionales o actuamos como gestora de casos de todo lo que sería la rueda holística del paciente. Y entre ellos, pues destaco siempre los grupos de autoayuda, como son las asociaciones, que para mí son importantísimas, y un grupo de autoayuda que también aquí en Andalucía para mí también es muy importante, porque he participado muy activamente con ellos, como es la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno. La actividad basada de la enfermería está basada básicamente por las 4 funciones que da el grado de enfermería. Empezaríamos con lo que sería la función docente investigadora, ¿vale? Función docente, pues lo que sería propiamente impartir la docencia, tanto pues como estudiante de grado de enfermería, enfermeros residentes u otros profesionales sanitarios, ¿vale? Y también una función desde el punto de vista de investigadora, es decir, en el que pues también la enfermera puede tener un papel activo en los proyectos de investigación, tanto en el diseño como colaborando o dirigiendo, ¿vale?, proyectos de investigación. La función de gestión o coordinación, ¿vale?, principalmente pues gestionando la estructura de la agenda de la unidad, bien la programación activa de la consulta de reumatología, definiendo la actividad profesional de la enfermería y, como no, algo que yo además siempre recalco mucho, que es registrando nuestra actividad, porque a veces es que parecemos que no hacemos nada porque no registramos la enfermedad. Hacemos nuestro trabajo diario, pero no se registra. Y luego, propiamente, pues lo que sería nuestra función asistencial. Dentro de nuestra función asistencial, pues lo he dividido en varios parámetros, como sería, en primer lugar, la metrología clínica, ¿vale?, el seguimiento de lo que serían los pacientes con procesos articulares inflamatorios, ¿vale? Incluye pues, lo que es la medición de parámetros metrológicos y o cuestionarios que varían según la enfermedad. Entonces, pues, tenemos valoración del dolor con la escala visual analógica o numérica, la evaluación global de la enfermedad, bien, con el DAS o DAS-28 de la artritis reumatoide o BASDAI de la espondilitis, valorar la capacidad funcional de la enfermedad, o bien otros parámetros según las características específicas del proceso. Toda esta metodología clínica, yo creo que la enfermera, dentro de lo que sería el equipo multidisciplinar de reumatología,
mejoraría los resultados tanto de lo que sería apoyando como optimizando los recursos, y además creo que minimizaría un poco pues, lo que sería el trabajo del reumatólogo si lo hace la enfermera. Los fármacos biológicos, y sabéis que son tan importantes en el avance que ha tenido lo que sería la enfermedad reumatológica. ¿Y cómo? Pues con su monitorización, su coordinación y la gestión de incidencias. El seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente, algo que es muy importante, lo que sería la adherencia al tratamiento, tanto de los fármacos biológicos como los no biológicos, los orales, los subcutáneos, ¿vale? ¿Y cómo? Pues entrenamiento y autoadministración, es decir, normalmente pues siempre tenemos que enseñar el autocuidado de autoadministración del paciente y siempre se autoadministra la primera dosis en la consulta de enfermería. Información de las características del fármaco, dar apoyo material educativo, fomentar la autorresponsabilidad, es muy importante que ellos aprendan a lo que sería la autoadministración del fármaco, pero que también que tengan conciencia de que cuando se recoja hay que ponérselo, las condiciones que hay que mantener el fármaco, etc. La información de todo el circuito de recogida del fármaco y la programación y seguimiento de la evaluación y del cumplimiento de la adherencia al tratamiento, algo que es muy importante. Bueno, la consulta asistencial telefónica, que es algo que creo que el boom por la pandemia del COVID-19, pues nos hemos acostumbrado muchísimo a ella. ¿Y cómo? Pues gestionando lo que serían los efectos adversos, la incidencia o también la adherencia terapéutica. Es decir, normalmente, pues cuando se inicia un biológico, pues hay una consulta telefónica de adherencia y de control de incidencia a las 24 horas y luego se va haciendo esporádicamente, ¿vale? Controlando pues si se está poniendo, si no se está poniendo, cómo se lo está poniendo, a qué hora se lo está poniendo, etc. Bueno, las consultas monográficas, que también existen en muchas consultas de reumatología, como puede ser, por ejemplo, la osteoporosis, que también hace un papel muy importante la enfermera. La promoción de la salud y la educación para la salud. Y luego, pues, nuestra función asistencial más técnica, como son los procedimientos y diagnósticos en reumatología. Determinadas técnicas que son muy propias nuestras y además independientes, como pueden ser la realización del Mantoux o Booster, ¿vale? La prueba de Schimmer, la prueba del flujo salival o la prueba de Patergia. Luego, otras pruebas que son en colaboración con el reumatólogo, como puede ser pues, la colaboración en la ecografía, en la colaboración en la infiltración, en la artrocentesis, en la capiloroscopia. Y luego procedimientos generales que tenemos, que debemos hacer pues nuestra valoración de la necesidad humana básica del paciente, pues como son la toma de constantes, peso y talla, extracción de muestras biológicas si es necesario, cura, administración de medicación parenteral, a veces pues cuando llegan con brotes muy fuertes, pues hay que poner alguna medicación. Y bueno, como conclusiones, que es lo que yo quería un poco pues hacer ver, principalmente para ver la importancia que tiene el papel desde el punto de vista del servicio de reumatología de la enfermería, pues lo he dividido un poco pues, en tres grupos, que sería de lo que sería las ventajas de la inclusión para el reumatólogo, pues apoyo en las revisiones periódicas y además minimizaría lo que sería el control o las revisiones con el reumatólogo. Desde el punto de vista del paciente, pues un cuidado más integral y además aumenta la accesibilidad, se da más información. Creamos lo que sería un paciente empoderado, un paciente experto, en la que el autocuidado va a ser mucho mayor. Y luego, desde el punto de vista del sistema, pues hay una reducción de costes tanto directos como indirectos y además creo que también mejora la interconexión entre servicios, sobre todo volvemos a lo que sería el equipo multidisciplinar, entre servicios como serían, pues a lo mejor con traumatólogos, con rehabilitadores, etc. Y bueno, para terminar, pues quiero terminar con una frase de Teresa de Calcuta, en la que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota. Entonces, pues desde aquí creo que es necesario el cambio y que hay que avanzar en la propuesta de una enfermera gestora de casos en reumatología, porque creo que las ventajas son muchísimas, tanto para, como vuelvo a repetir, tanto para los propios sanitarios, como para los pacientes, como para el sistema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariloli, como siempre, muy fructífera, muy accesible, y como no, desde aquí promocionamos también la importancia del papel de la enfermera en reumatología. Recordar, que lo olvidé antes, que Mariloli Hernández, como enfermera en el Hospital de Jaén, es autora de un cuento de promoción del lupus infantil, Una mariposa violeta, y que está a disposición de todas las personas que quieran colaborar en ello. Enhorabuena, Mariloli. Y ahora continuamos con la doctora Cabello. Yolanda, adelante cuando quieras. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Y agradecer, bueno, soy Yolanda Cabello del Hospital de Jerez de la Frontera, y agradecer al comité organizador de ASEPAR que me haya dado la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros, que es verdad que ya hacía tiempo, y sobre todo a María Ángeles, ¿no? Por acordarse de mí. Me ha tocado un tema que la verdad que es bastante especial para las mujeres, ¿no? Como ya sabéis, el embarazo. Y ahora voy a pasar la parte más estresante de la charla, que es compartir la pantalla. A ver si no hay problema. A ver. Vale, bueno, hemos tenido mucha suerte. Bueno, agradecer a todos los asistentes en esta tarde tan calurosa, que es verdad que es para estar por ahí tomando el fresquito, ¿no? Que estéis ahí detrás, aunque no os veo, y esto se hace así un poco a veces. Ponerlo esto en grande, a ver si me deja mi ordenador. Vale, y creo que se ve. Bueno, como os decía, el tema que me habéis dado, que me habéis encargado, es la fertilidad en el embarazo y lactancia en las enfermedades reumáticas. Como os decía, un tema que, bueno, que para toda mujer es pues especialmente importante, y no quiero ni imaginar si a esto se le suma una enfermedad reumática, ¿no? La cantidad de dudas que se multiplicarán por 1000, ¿no? Pero bueno, lo mejor para tener esto un poquito controlado y despejar todas las dudas es prevenir de la mejor forma posible las complicaciones del embarazo en estas enfermedades, y la única forma es intentar planificarlo lo mejor posible. Aunque sí es verdad que en nuestra práctica clínica habitual existe una enorme variabilidad entre un reumatólogo y otro a la hora de manejar esto, y a veces pues es verdad que es porque no ponemos el especial interés que debe de tener esto, no hay consultas dedicadas a este tema, ¿no? Que lo centralice quizás un reumatólogo en coordinación con otros especialistas, y al fin y al cabo porque hay poca información acerca del enfoque más adecuado del embarazo en estas enfermedades. A ver, ¿por qué no puedo? Ah, sí, mira, estoy tocando la pantalla. El objetivo de la sesión es intentar despejar en la medida de lo posible todas estas dudas que planteo aquí. Llegar a tomar la decisión, ¿no? Si nos quedamos embarazados o no, cuando ya la pregunta no si es posible por la enfermedad o si es posible por los distintos y a veces agresivos tratamientos que tomamos, y una vez que ya se empieza el embarazo, que lo hemos decidido, y en qué puede ser este embarazo diferente con respecto a otras mujeres, ¿no? ¿Qué dificultades voy a encontrar? Y después dudas también en cuanto a la puesta en marcha y al seguimiento de este, ¿no? A ver. Todos sabemos que las enfermedades reumáticas pues a veces son difíciles de controlar la actividad, ¿no? Inflamatoria. Por supuesto no bastan solo los antiinflamatorios, sino que tenemos que tirar de un montón de fármacos como son los esteroides, infiltraciones, analgésicos, las terapias biológicas, terapias físicas,
Y además sabemos y somos conscientes que si la enfermedad no está controlada, y sobre todo durante el embarazo, la enfermedad va progresando, ¿no? Y nos va haciendo un daño que puede ser definitivo, ¿no? Como puede ser el que se inflame una cadera, que somos conscientes de ello, que nos puede llevar a la larga a una prótesis. Entonces tener esa actividad durante el embarazo, pues la verdad que da bastante miedo, tanto al paciente en sí, ¿no? como a nosotros. Además, dos puntos muy importantes a tener en cuenta en estas enfermedades autoinmunes, que son mayor la prevalencia en mujeres y por otro lado que suelen dar comienzo, ¿no? durante la edad reproductiva, con lo cual nos vamos a encontrar casos de embarazo en estas enfermedades pues muchísimos, ¿no? El embarazo hoy por hoy sabemos que no está contraindicado, pero hay que tener cuidado, ¿eh? La idea tradicional de que las enfermedades reumáticas, inflamatorias y autoinmunes suponen un obstáculo inviable a la hora de plantear un embarazo, esta idea hoy en día afortunadamente está obsoleta. Pero es cierto que el embarazo puede en determinadas ocasiones complicarse con consecuencias graves tanto para la madre como para el feto. Así que bueno, hay que tener cuidado y programarlo y planificarlo en lo mejor que se pueda. Pues hay numerosos estudios que nos vienen a decir que la fertilidad en las mujeres con enfermedades autoinmunes pues está disminuida. Tienen menos hijos que las mujeres sanas, tienen un mayor tiempo hasta lograr el embarazo, más de un año, hasta en el 25% frente al 15% de la población general. El periodo entre hijo e hijo, por supuesto, es mayor. También se ha visto que se usan más técnicas de reproducción asistida, hay más nulíperas entre pacientes con enfermedades reumáticas y las pacientes que se diagnostican antes de tener su primer hijo, a la larga pues van a tener menos hijos, ¿no? Que las que tienen un diagnóstico posterior. Todas estas causas de menos embarazo pues son causas multifactoriales. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues es verdad que usamos de forma muy temprana los fármacos modificadores de la enfermedad, usamos tratamientos biológicos y con lo cual entre una cosa y otra pues a veces esto dificulta encontrar el momento. Se usan fármacos que son teratógenos, que a veces no queda más remedio. Y por otro lado está también la actividad de esa enfermedad en sí o la discapacidad que esta enfermedad haya provocado. El paciente se plantea dudas sobre la capacidad de poder atender a sus hijos una vez que los tiene. El dolor en las rodillas, en las caderas, a veces, o manos, ¿no? A veces muy, muy incapacitante y provocan esos temores. Y por otro lado, la disminución del sexual y la libido por los fármacos, que es verdad que este tema pues prácticamente no lo llegamos a tocar en la consulta, ¿no? Nos centramos más en la actividad de la enfermedad, el DAS, el recuento y tal, pero al final el deseo sexual, la libido o incluso el deseo gestacional, pues lo aparcamos, ¿no? Pues por supuesto hay que tener en cuenta los deseos de gestación de cada paciente, no solo en la mujer, sino también en el hombre, desde que se comienza la enfermedad. Es decir, ante una mujer en edad fértil, pues nos tenemos que plantear desde el inicio de la enfermedad e informar y plantear las distintas terapias, ¿no? Que esa mujer tarde o temprano va a tener hijos, ¿no? Y planificar de esa manera bien los embarazos sin retrasos innecesarios, es decir, no poner un fármaco con el si tenemos otras opciones, claro. Si con el que después tengamos que esperar muchísimo tiempo para que el embarazo sea más seguro. También es verdad que cuando se diagnostican estas enfermedades, ya, pues esto ya es un jarro de agua fría, ¿no? Y si encima nos metemos ahí directamente con el embarazo, esto ya la paciente se tiene que ir de la consulta pues muy hundida, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco ir dando la información, pero es verdad que es algo que hay que plantear porque yo creo y la responsabilidad es nuestra, ¿no? Porque el paciente a lo mejor ni se plantea, ¿no? Por supuesto, con el diagnóstico de la enfermedad, qué problema puede tener con el embarazo, ¿no? Y yo creo que es un tema que es eso, porque a veces se olvida tanto por uno como el otro.
Pues antes del embarazo, lógicamente hay que hacer una estimación del riesgo, la edad de la paciente, no es lo mismo una chica de 20 y tantos, 30 años, que una paciente de 45. Si la paciente ya ha tenido embarazos previos, pues preguntar por los abortos, si ha tenido complicaciones durante el embarazo, como la hipertensión, trombosis, un crecimiento fetal retardado, la paciente que tenga otras enfermedades asociadas, como que sea diabética, hipertensa, que tenga una obesidad. Y por supuesto preguntar por los hábitos tóxicos como es el tabaco, alcohol u otras drogas, que ya sabemos pues que para la propia enfermedad de base pues hace que a veces no evolucionen tan bien como debiera, por ejemplo con el uso del tabaco, ¿no? Consejos preconcepcionales, por supuesto, como he dicho, tanto al hombre como a la mujer en edad fértil. Muestren en ese momento de la consulta o no muestren deseos de gestación, ¿no? Informar sobre los métodos anticonceptivos, tanto en el hombre como en la mujer, como hemos dicho, pero no valen todos para todos. Esto habría que consultarlo incluso también con el ginecólogo, ¿no? Mantener esa conversación cuando sea conveniente. No se recomienda para nada quedarse embarazada en caso de que la paciente tenga un daño orgánico avanzado, como es una afectación cardíaca grave, que la paciente tenga una insuficiencia cardíaca porque durante el embarazo va a ponerse malita, ¿no? Va a entrar en fallo, que llamamos nosotros, que tenga una insuficiencia renal o un daño pulmonar. Si la enfermedad está activa, por supuesto, hay que desaconsejarlo porque, hombre, vamos a tener que ser agresivos con el tratamiento y al final puede ir todo mal, tanto para la madre como para el feto, ¿no? Lo ideal sería que la enfermedad estuviera inactiva y es lo que recomienda Eular, ¿no? Al menos 6 meses antes, incluso el año nos recomienda Eular, y en caso de que los brotes sean leves o moderados, si la enfermedad está más o menos controlada a los 3 meses con fármacos que son compatibles con el embarazo, pues sí se puede intentar la concepción y no demorarla, ¿no? Más cuando ya pues, se haya tenido que demorar por otros motivos. Tener en cuenta que son enfermedades que no se van a heredar, son enfermedades multifactoriales, como sabemos. Si se planifica bien la enfermedad, no tienes que portar brotes, y si hubiera brotes, bueno, pues tendremos que plantear, ¿no? Cómo tendríamos que manejarlo con la paciente también. A la hora de la fecundación, pues aconsejar usar días fértiles. Es verdad que el uso de determinados fármacos a la hora de la implantación pues pueden disminuir esa probabilidad, ¿no? De implantación. Sin embargo, nunca tenemos que olvidar que se trata de un embarazo de riesgo. No igual para todas las enfermedades, pero tenerlo presente. El manejo general de la paciente con una enfermedad autoinmune pues va a ser igual para todas las enfermedades. Plantear bien el embarazo, no, que la paciente no esté con algunos fármacos, ¿no? Que harían inviable la gestación, pero voy a dar algunas pinceladas de diferencias entre unas enfermedades y otras que, bueno, que creo que es bueno conocer. En la artritis reumatoide, pues los pacientes que tengan artritis reumatoide, seguramente que vuestro reumatólogo os habrá dicho que suele mejorar durante el embarazo. Pues sí es verdad, así lo demuestran algunos estudios, aunque sí es verdad que no hay demasiados estudios en este sentido y de lo que más hay, pues es verdad que es de artritis reumatoide. Mejora, pero a veces también puede debutar la enfermedad en el embarazo. Puede haber brotes después del parto, hasta el 40% puede tener un brote incluso en pacientes en lo que se le ha reintroducido la medicación. Y la tasa de complicaciones obstétricas como son abortos, cesárea, riesgo de feto prematuro, de niño prematuro, son algo mayores que en la población general. En lo que se refieren a las espondiloartritis, en general no varía mucho durante la gestación. Ahí podemos decir que la espondiloartritis, que englobaría también la artritis psoriásica, pues un tercio mejora, un tercio empeora y un tercio pues no va a cambiar la actividad del embarazo. Lo que sí podemos decir que en la afectación axial empeora y en la artritis periférica mejora, como en la artritis reumatoide. Pero aquí el riesgo de brote es mayor que con la artritis reumatoide, hasta un 60%. Y esto se puede dar dentro de los primeros 3 meses después del parto. Como sabemos, las artritis pues, tienen lo que se conocen como manifestaciones extraarticulares. ¿Cuáles son estas? Fundamentalmente pues, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, la psoriasis, la uveitis. Entonces, en el Crohn, si el Crohn estaba en remisión,
hasta 3 de cada 10 pacientes van a tener un brote a lo largo del embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Si estaban en actividad, la enfermedad va a permanecer a estar activa durante todo el embarazo e incluso empeorar. Por eso es verdad que los digestivos, bueno, ellos desde que empezaron los biológicos prácticamente, nosotros los reumatólogos como que somos siempre muy, nos hacemos mucho caso de lo que dice ficha técnica, somos como muy cumplidores en ese sentido, pero los digestivos pues prácticamente pues no quitaban el biológico. Y gracias a ellos pues tenemos datos de embarazo con biológicos. ¿Y por qué se entiende que puede ser por esto, ¿no? Porque su enfermedad pues va a empeorar durante el embarazo, con lo cual alargaban el tratamiento biológico durante este y la verdad es que no se han visto manifestaciones secundarias malas, ¿no? En este sentido. Otra manifestación extraarticular es la psoriasis. La mayoría de las mujeres en el embarazo pues mejoran o se quedan estables. Y menos de un tercio pues van a empeorar. Pero en el posparto pues también hay un empeoramiento en casi la mitad de los dientes. Y en la uveitis, pues durante la gestación la frecuencia de uveitis anterior es disminuye, es hasta 3 veces menor que después del parto. En lo que se refiere al parto en sí, pues no hay más frecuencia de aborto, no hay más frecuencia de malformaciones en la espondilitis, hay más frecuencia de recién nacidos de bajo peso, de prematuro y de cesáreas. ¿Vale? El lupus, pues sí es verdad que con esta enfermedad hay que tener un poquito más de cuidado. Durante años es verdad que se había contraindicado el embarazo a las pacientes con lupus. Hoy en día, afortunadamente, también las cosas han cambiado y en la mayoría de los casos se consiguen terminar las gestaciones pues, con éxito. El embarazo sigue siendo de todas formas una situación de alto riesgo en estas pacientes y para conseguir los mejores resultados pues es necesario realizar un seguimiento estrecho de la paciente por parte de equipo multidisciplinar, coordinado por los especialistas necesarios que después comentaremos. En el lupus pues sí es verdad que hay mayor riesgo de brote de la enfermedad, aunque la mayoría son leves o moderados. Factores de riesgo, ¿no? Cosas que nos pueden decir que la paciente va a poder tener un brote. Pues que la enfermedad está activa, como hemos dicho, que la paciente haya tenido una nefritis lúpica y es fundamental que la paciente no interrumpa el tratamiento con hidroxicloroquina. Eso, la interrupción del tratamiento, pues esa paciente pues, va a ser candidata a que tenga un brote de la enfermedad. Complicaciones durante el embarazo, pues eventos trombóticos, infecciones, prematuridad, la preeclampsia y los abortos normalmente van a estar relacionados al síndrome antifosfolípido. En el síndrome antifosfolípido, sin embargo, pues sí es verdad que hay más frecuencia de abortos recurrentes, de muertes neonatales, recién nacidos prematuros y de bajo peso, desprendimiento de placenta. La presencia de anticoagulante lúpico aumenta la trombosis. Y si lo que tenemos es el anticardiolipina, pues este se asocia a pérdidas fetales recurrentes. Tener en cuenta que el anticoagulante lúpico es el marcador que indica un mayor riesgo de complicaciones. En la esclerodermia, pues mira, esta enfermedad se mantiene estable hasta en el 60% de los pacientes. El Raynaud va a mejorar y el reflujo en esta enfermedad empeora. Es verdad que en casi todas las embarazadas, al fin y al cabo, aumenta ese reflujo gastroesofágico. Y cuando hay un brote de la enfermedad suele ser con eventos cardiovasculares, ¿no? Como la hipertensión y la preeclampsia. También hay un riesgo aumentado de parto prematuro, de retraso de crecimiento y de bajo peso al nacer. En la enfermedad de Sjögren lo que hay que tener fundamentalmente en cuenta es la presencia de anticuerpos anti-ROS, porque esta es la complicación más grave en esta enfermedad, ya que el paso transplacentario de estos anticuerpos puede provocar un bloqueo cardíaco congénito, que puede llevar al fallecimiento del feto hasta en un 20% de los niños, ¿no? Con lo cual hay que hacer un seguimiento muy estrecho de estos niños al nacer y antes del embarazo. En lo que se refiere al manejo de los fármacos en el embarazo,
Pues esto la verdad que supone un reto para los reumatólogos, ya que en ocasiones se dispone de poca información sobre la seguridad de los tratamientos, porque como sabéis, los datos que tenemos en embarazo no es porque se hayan hecho ensayos clínicos, sino que son estudios de que por los motivos que sea, pues la mujer tomando el fármaco pues ha quedado embarazada, y de ahí pues prácticamente de donde se vienen a sacar los datos, con lo cual a veces la verdad es que nos es bastante difícil aconsejar bien en ese sentido. ¿Qué es lo que hace la FDA? Es verdad que la Agencia Americana del Medicamento, que ahora todos nos suenan estos nombres, la Agencia Europea, la Americana, bueno, pues clasifica a los medicamentos en 5 grupos. Nos quedaremos con el grupo A y B. Función del riesgo en el embarazo o en la lactancia, y este riesgo pues se basa en los estudios que hay de estos medicamentos. Por lo tanto, a la hora de usar un fármaco tanto en lactancia como en embarazo, no siempre de que pertenezcan al grupo A o B. ¿Qué es lo que usamos durante el embarazo? Con las enfermedades reumáticas, por un montón de fármacos. Usamos antiinflamatorios, los corticoides, los sintéticos, y ya más recientemente, bueno, ya hace muchos años, terapias biológicas, pero es verdad que cada vez van saliendo más terapias biológicas de estas que me refiero, a que nos dan poquita información acerca del embarazo y la lactancia. Fármacos permitidos. Esto la verdad es que muchas veces pues, se nos olvida, ¿no? En lo que se refiere a los antiinflamatorios, pues hasta el primer y segundo trimestre del embarazo. Sí se puede usar el Dolquine, la hidroxicloroquina, la aspirina, la heparina, los corticoides no fluorados, que usaremos fundamentalmente la prednisona o la metilprednisolona, ¿no? Que es el urbazón, que quizás son un poquito más, la salazopirina, zatioprina, la gamma-globulina, y las terapias biológicas, pero no todas, ¿no? Y siempre en determinadas situaciones, poner siempre en una balanza, ¿no? El riesgo-beneficio. Contraindicado en el tercer trimestre los antiinflamatorios, por supuesto el metotrexato, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida y el sintrón. Los antiinflamatorios, que son fármacos que usamos un montón y que siempre nos plantean las dudas, ¿no? Sobre todo yo que sigo haciendo guardia en urgencia, el uso, pues lógicamente vienen embarazadas con cólicos nefríticos, las pobres con cefalea, y ahí al final nos vamos preguntando todo qué le pones a la embarazada, si el antiinflamatorio, bueno, pues antiinflamatorio primer y segundo trimestre. En el tercero, como hemos dicho, suspenderlo. ¿Por qué? Porque hay riesgo de parto prematuro y de cierre precoz del ducto arterioso. Usarlo de vida media más corta, por supuesto el menor tiempo posible, y evitar siempre los inhibidores de la COX-2, ¿vale? Los electricosib, el telecosib, ¿vale? Eso pues habría que evitarlo. Fármacos, como hemos dicho, que sí se puede continuar, los corticoides pues siempre también en la menor dosis posible, antiinflamatorios, la hidroxicloroquina, salazopirina, y los biológicos, como hemos dicho, no todos. Fármacos que realmente son teratogénicos, pues el metotrexato y la leflunomida. Es importante que la paciente que esté en edad fértil y esté tomando estos 2 fármacos, insistirle en que debe de usar un método anticonceptivo que sea efectivo. El metotrexato parece que antes había que suspenderlo como más tiempo, ¿no? Pero parece que con 3 meses antes de la concepción es suficiente. Y a estas pacientes hay que suplementar, bueno, siempre que se toma el metotrexato hay que dar ácido fólico, y en estas embarazadas hay que continuarlo. La leflunomida, pues la verdad es que la leflunomida, si algunos habéis tenido la experiencia de tomarla y hacer este lavado que pongo yo aquí de colesteramina, esto es un lío. Hay que suspender 2 años antes, y por supuesto, pues si en una mujer en edad fértil que ya se plantee con un diagnóstico reciente de artritis, de reumatoide o cualquier otra enfermedad, y que ya le estemos planteando si va a querer tener niños, oye, pues usar otros fármacos, no evitar la leflunomida, porque después es verdad que trae problemas. Por supuesto, la ciclofosfamida y micofenolato, pues estos 2 fármacos se usan en ocasiones más especiales, ¿no? Y es verdad que cuando tenemos que usarlos es porque la paciente está muy malita, con lo cual es verdad que en ese momento pues la gestación pues no sería lo conveniente, ¿no?
En tratamientos biológicos, pues tenemos mucha experiencia con los anti-TNF. Recordemos que los anti-TNF, pues hay muchos, ¿no? Que ya lo conocemos y os sonarán los nombres seguros: adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab, etanercept, y casi todos ahora se multiplican por 2 porque tenemos los famosos biosimilares. Sabemos que no atraviesan la barrera placentaria y que comienzan a pasar al final del segundo trimestre y van en aumento en el tercer trimestre. Por supuesto, no tenemos estudios en el hombre, sí estudios en animales. La OMS lo considera categoría B, es decir, que hemos dicho que categoría A y B se puede usar, y ninguno de estos anti-TNF han presentado complicaciones obstétricas ni teratogenicidad en modelos animales, a pesar de que en ellos pues, se han usado una dosis que son cientos de veces superior a la que se recomiendan en los humanos. Lo que os comentaba antes, ¿no? De la enfermedad inflamatoria intestinal del Crohn, pues con los anti-TNF, los digestivos, pues tienen mucha experiencia en embarazadas, tienen más pacientes, esto lleva más estudios, ellos no lo han suspendido nunca y los mantienen hasta el final del segundo trimestre, hasta la semana 30 aproximadamente. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los anti-TNF pues, parecen seguros en el embarazo. No se han observado más complicaciones obstétricas ni malformaciones que en la población general. En varones podemos decir que no influyen en la fertilidad ni en el embarazo de las parejas, y atraviesan la barrera en el segundo trimestre, pero podían producirse casos de infección en el recién nacido, y por lo tanto se recomienda quitarlo pues, al final del segundo trimestre y por supuesto en el tercer trimestre, para evitar esas infecciones del bebé. Otros biológicos, pues tenemos muchos más, lógicamente, con ellos apenas no hay datos, sí podíamos hacer algunas puntualizaciones de uno y de otro. Con las pequeñas moléculas, los inhibidores de la JAK, esto sí es verdad que lo recomiendan suspenderlo por lo menos un mes antes, y los otros pues nada, en el momento de que antes del embarazo sí se puede planificar, como hemos dicho que es lo ideal, o cuando el embarazo esté confirmado. En resumen, pues lo ideal es que la paciente lleve a cabo la consulta preconcepcional con el reumatólogo y por supuesto el obstetra, ¿no? El ginecólogo en embarazos que son embarazos de alto riesgo. Declara, pues por supuesto, a establecer un perfil de riesgo y planificar en la medida de lo posible este embarazo. Para el seguimiento durante todo el embarazo, también lo ideal sería una consulta conjunta del reumatólogo y el ginecólogo, la consulta esta multidisciplinar, que la tenemos para otras cosas, ¿no? Como es derma digestivo, con derma, con digestivo, con oftalmólogos incluso, pero es verdad que con el ginecólogo, pues desgraciadamente no lo hay pues casi en ningún hospital, ¿no? Que yo sepa, en Granada, ¿no? Y quizá en Jaén puede que la haya. Pues vamos a entrar ya en otra parte de la charla, que sería la lactancia. ¿Con qué fármaco nos quedamos? Fármacos, como hemos dicho, clasificados en la categoría A y B. Compatibles con la lactancia, pues los antiinflamatorios, los COX-2 no, el toricoxib, celecoxib, tal, los corticoides sí, sulfasalacina, fatioprina, y los anti-TNF. Con determinadas dosis de corticoides tendríamos que guardar algunas horas hasta dar de lactar, y no son compatibles, por supuesto, ni la ciclosporina, micofenolato, metotrexato, ni leflunomida. Además de todo esto que nos vamos encontrando en las enfermedades autoinmunes en la embarazada y toda la complejidad de los tratamientos, pues aparte, toda mujer embarazada, que tenga enfermedad autoinmune o no, pues tiene unas variaciones en la analítica que tenemos que tener en cuenta, porque esas variaciones a veces también coinciden con variaciones en ciertas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la velocidad, ¿vale? La velocidad, sabéis todo, que aumenta cuando hay un proceso inflamatorio. Pues además ya la embarazada de por sí le va a aumentar, especialmente en el tercer trimestre. Proteinuria, pues los enfermos con lupus, por ejemplo, pueden empezar con proteinuria, eso nos podría hacer pensar, ¿no? Que va a tener actividad de su propia enfermedad, pero la embarazada también se da, por ejemplo, también la trombopenia, la anemia, el complemento también varía, la fosfatasa alcalina,
y variaciones también que no son en la analítica, sino de la propia mujer, como es el aumento del reflujo gastroesofágico y del estreñimiento durante el embarazo en cualquier mujer, ¿no? Las comorbilidades con las que nos podemos encontrar, pues la embarazada pues, va a tener un riesgo de hipertensión y de diabetes con respecto a la población general, por lo tanto tenemos que hacer un control estricto del peso, de la tensión arterial, de la aparición de edemas en miembros inferiores, hacer una ocultación de vez en cuando, ocultación fetal desde la ecografía, e intentar detectar las contracciones también en la mujer. También el seguimiento, como hemos dicho, multidisciplinar, reumatólogo o en su defecto un internista, un ginecólogo experimentado, tanto como el reumatólogo, y también a veces tiene que intervenir el hematólogo. En el seguimiento del embarazo, por supuesto, pues va a depender de la gravedad de la enfermedad y de la historia obstétrica de la mujer. No todas las mujeres pues, van a cumplir y entrar en el mismo perfil. Las visitas, generalmente, cuando la paciente, que es lo que deberíamos de conseguir, que tenga una nula o baja actividad, las visitas pues, deberían de hacerse entre 4 y 6 semanas durante los 2 primeros trimestres y aumentando a quincenal a partir de la semana 32-36. En el lupus, como hemos dicho, pues una enfermedad con la que hay que tener quizás un poquito más de cuidado y se recomienda hacer las revisiones cada 4 semanas por el ginecólogo y cada 4 o 6 también por el ginecólogo hasta la semana 20 y bueno, pues después cada 2 semanas hasta la 28 y hasta el final del embarazo. Y tras el parto, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues también, por supuesto, hay que hacer un seguimiento. Es muy importante retomar lo antes posible el seguimiento habitual en reumatología. Es verdad que es un momento muy especial, ¿no? En el que queremos estar muy pendientes de nuestro hijo y no tenemos tiempo para nada más, ¿no? Pero hay que hacer por conseguir las citas si no hemos despistado con el reumatólogo. Ahí, por cierto, ¿no? Quiero ahí resaltar el papel de la enfermería, que es verdad que nos ayuda mucho en esto, ¿no? Y el estar pendiente también de la mujer embarazada. Es verdad que después del embarazo pues, hay un riesgo importante de brote, después del parto, y después hay que plantear cuándo reintroducir el tratamiento o incluso cambiarlo, ¿no? Con vistas a la lactancia, según la evolución del paciente, por supuesto. Y por supuesto, si la paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, está en remisión, a la que se le suspendió el fármaco por el embarazo, pues mientras que la paciente sigue en remisión, no es necesario reintroducir el fármaco. En lo que respecta al bebé, pues no va a necesitar ningún cuidado especial, pero lo que hemos dicho antes de cuando hay paso trasplacentario de los anticuerpos antirrojo, sí mantener el estudio cardiológico por el riesgo de bloqueo congénito y si durante el embarazo la madre ha estado en tratamiento con anti-TNF, pues es verdad que puede haber un ligero aumento de las infecciones de forma leve en los primeros 2 años. Se recomienda la vacunación con virus no vivos según el calendario, pero con virus vivos sí es verdad que hay que demorarla hasta los 6 meses de vida del bebé. Esto sería con todos los anti-TNF, excepto con certolizumab, que certolizumab no pasa la barrera placentaria, con lo cual se podría poner la vacuna desde el nacimiento sin ningún tipo de problema. Y en el hombre, bueno, pues no nos tenemos que olvidar que es verdad que las mismas inquietudes que puede tener la mujer, pues también las va a tener el hombre, ¿no? O así debería de ser. También hay que planificar la enfermedad con el hombre cuando esté en remisión o baja actividad, no es lo mismo que para la mujer. Con el metotrexato antes decíamos que suspenderlo sí o sí, ahora los datos son contradictorios, pero bueno, de momento se aconseja suspenderlo. La sulfasalacina sí hay que tener en cuenta que puede inducir infertilidad transitoria y los anti-TNF en el hombre durante el embarazo, a la hora de la concepción, pues parecen seguros. Aquí quería añadir solamente una pincelada muy rápida que casi seguro
como ahora tenemos tan a mano toda la información, igual tenía hasta más información que yo respecto a las vacunas del COVID en la embarazada y lo que nos dice nuestro gobierno de España y el Ministerio de Salud, de Sanidad, actualizado con fecha de mayo, es que sí, que hay que hacer el embarazo, hay que hacer la vacunación en la mujer embarazada y hay que hacerlo cuando le toque, es decir, por edad, que como se está haciendo aquí en España, ¿no? O si está en algún grupo de riesgo. Es verdad que esta no es la única vacuna que se le ha puesto a las mujeres embarazadas, se le ponen otras. Y con otras vacunas, por supuesto, virus vivos nunca. Esta de COVID no son virus vivos. Sí se aconsejan la de ARN mensajero, que serían las de Pfizer y Moderna. Y como con otras vacunas, pues igual evitar el primer trimestre de gestación. Para concluir, pues este taller, pues en mujeres con enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas, por supuesto el embarazo no está contraindicado. Se debe dar información y consejo y también se le debe explicar, por supuesto, los riesgos. No tenemos que olvidar que es un embarazo de riesgo. Hay que planificarlo para que no se produzca cuando la enfermedad esté activa y que no nos demos en la cara con un fármaco que tengamos ahí que suspender y nos haga demorar ese embarazo, ¿no? Esa gestación deseada. Tenemos que asegurar la gestación y el feto y lo ideal pues llevarlo a cabo por un equipo multidisciplinar coordinado, que tuviera experiencia, revisiones periódicas y frecuentes. Bueno, pues nada más. Ya espero después vuestras preguntas si tenéis alguna. Muchas gracias por estar ahí detrás. Pues muchísimas gracias, Yolanda, en un tema de tan alta sensibilidad como es querer ser padre cuando tienes una enfermedad como la que tenemos. Muchos de los pacientes que estamos aquí y los que están diagnosticados, ha sido muy clara, nos ha aportado mucha tranquilidad seguro y tengo preguntas ya preparadas para luego, algunas de las cuales las ha respondido a medida que, pero bueno, la formularemos luego. Muchísimas gracias, Yolanda. Y cuando quiera, Marta, tienes la palabra. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marta, como presentó anteriormente María Ángeles. Y nada, hoy traigo un tema, la verdad es que bastante interesante. Y nada, muchísimas gracias a la asociación por volver a contar conmigo esta vez para dar este último taller sobre píldoras de la salud y concretamente sobre mindfulness. Y nada, bueno, pues vamos a ello. Voy a compartir pantalla y nada, espero. Lo que pasa es que no veo a vosotros ni me veo a mí, pero bueno, vamos a ello. Que comenzamos. El mindfulness se define como atención plena. Marta, disculpa que te interrumpa, no vemos la presentación. Ah, ¿no? Ah, que creo que no le he dado Eso es. aquí a compartir pantalla, que se me ha olvidado, perdón. Ya decía yo que no me veía. Ahora creo que sí, ¿no? Perfecto. Vale, perdón. Ahora sí, ahora ya se me ve. Bueno, pues comenzamos. Gestión de recursos psicológicos, mindfulness. ¿Qué es eso del mindfulness? Que ahora tanto está de moda y vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues el mindfulness, si lo traducimos al español, porque es una palabra inglesa, significa atención plena o conciencia plena. A su vez, mindfulness es la traducción de un término Pali, que es un idioma de la India, que significa sati, y en español significaría conciencia, atención y recuerdo. Entonces, lo que conocemos actualmente por el mindfulness es un constructo teórico que procede del budismo zen y su adaptación a la cultura y ciencias occidentales. Y en la doctrina budista, la mente se considera un punto inicial y lo que se pretende es purificarla. Entonces, para ello, una de las principales técnicas que utilizan los budistas será la meditación vipassana, que es clave para ellos para conseguir el nirvana. El nirvana sería como para ellos el estado pleno de felicidad en ausencia de dolor y deseo, no es un constructo religioso y entonces es complicado de entender, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos sería como esa ausencia de deseo y dolor. Entonces esto supone la meditación vipassana, una experiencia directa de nuestra realidad, constituyendo una técnica de autoobservación. Entonces con la meditación vipassana lo que conseguimos es autoobservarnos a nosotros mismos interiormente.
Algunos conceptos budistas antes de meternos más en lo que sería el mindfulness, pues quería decir que en el idioma que se utilizaba en la India en la época de Buda, pasana significa ver las cosas de forma corriente, con los ojos abiertos, mientras que vipassana sería ver las cosas tal y como son y no como parecen ser, es un paso más allá. Y entonces la meditación budista sería la más ortodoxa, la que realizan los monjes budistas en los templos, se describen varios pasos. El primero de ellos sería abstenerse de cualquier acto físico o verbal que pueda perturbar la paz y la armonía de los demás. Se establece el compromiso de no matar, no robar, no tener una conducta social inadecuada, no mentir y no tomar sustancias tóxicas. Así se posibilita la serenidad suficiente como para poder continuar con el segundo paso. El segundo paso sería aprender a controlar la mente, adiestrándola para que se concentre en un único objeto, ya sea la respiración, objetos mentales, sensaciones o todo a la vez. La mente está atenta a la tarea y registra todo lo que ocurre de forma clara y totalmente desapegada. Y no consiste, o sea, no nos involucramos con los acontecimientos clave, que es clave para ver la realidad tal cual es. Y el último paso sería, complementando los anteriores, consiste en purificarse y desarrollar una visión cabal de la propia naturaleza. Esta culminación de la enseñanza de Buda y sería la autopurificación a través de la autoobservación. Es decir, esto sería, lo he puesto aquí para comprender un poco en qué se basa el mindfulness, ¿no? Pero estos serían conceptos más bien budistas. No debemos confundir mindfulness con meditación porque normalmente se suele utilizar como sinónimo, pero el mindfulness sería un concepto más amplio, ¿vale? Que se concibe también como un estado de conciencia con la atención abierta y receptiva hacia la experiencia y a los acontecimientos que están ocurriendo. Meditación sería más bien una técnica y mindfulness algo más, ¿vale? Sería un estado de conciencia con la atención abierta y receptiva a la experiencia y a las cosas que están ocurriendo. Bueno, entonces, ¿dónde atribuimos los orígenes del mindfulness actual? Pues el término y la idea actual proviene de un autor americano, John Kabat-Zinn, que es profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts y doctor en la biología molecular. En 1979, este autor fundó la Clínica de Reducción del Estrés del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y creó el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Este programa de entrenamiento en mindfulness se desarrolló en un centro comunitario de salud de la ciudad de Worcester y estuvo dirigido a una población multiétnica de escasos recursos económicos. Y entre los años 1992 y 1996 este programa se implementó en diversas unidades carcelarias del estado de Massachusetts para mejorar la calidad de vida de los presos y del personal. Es decir, John Kabat-Zinn sería el pionero de lo que actualmente conocemos como mindfulness. Entonces, ¿cómo definiríamos el mindfulness? Aquí recojo algunas definiciones de diversos autores para que comprendamos mejor el concepto. El propio pionero, John Kabat-Zinn, define el mindfulness como la capacidad de prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Guy Armstrong lo definiría como saber lo que se experimenta mientras se está experimentando. El catedrático de psicobiología, Vicente Simón, lo define como calmar la mente para ver con claridad. Y otros autores como Grossman, Niesma, Smith y Wallace lo definen como la atención mantenida, no valorativa, sobre los procesos y estados mentales perceptibles momento a momento, lo que incluye sensaciones físicas, percepciones, estados afectivos, pensamientos e imágenes. Por tanto, el mindfulness se entiende como atención y conciencia plena, como hemos dicho anteriormente, como un esfuerzo por centrarse en el momento presente, en el aquí y en el ahora, de modo activo y reflexivo, con carácter no valorativo, es decir, no entro en juicios de valor respecto a la experiencia que estoy experimentando en este momento, es decir, una experiencia contemplativa y con una actitud de aceptación radical en la que no se juzgan los contenidos de la mente. No valoro la experiencia como buena o mala, simplemente la dejo ser. Por tanto, como he dicho anteriormente, el mindfulness es un concepto más amplio que podría considerarse como una filosofía de vida, un constructo de personalidad o una técnica componente importante de las terapias contextuales. Las terapias contextuales son las terapias de tercera generación que ahora mismo están dentro de la psicología y en la que se basan, y muchas de ellas se basan en el mindfulness para desarrollar sus programas de intervención. Entonces, ¿cuáles serían los elementos fundamentales que Kabat-Zinn propone dentro del mindfulness?
Pues sería la primera, no juzgar, es decir, abandonar la tendencia a categorizar y a juzgar la experiencia como buena o mala y a reaccionar mecánicamente a la etiqueta que hemos puesto en lugar de a la experiencia en sí misma. Paciencia significa ser capaces de respetar los procesos naturales de los acontecimientos y de los eventos internos y no pretender precipitarlos ni forzarlos. Mente de principiante. Se trata de permanecer libre de expectativas basadas en las experiencias previas. Ser conscientes de que con frecuencia nuestros pensamientos y nuestras creencias sobre lo que ya sabemos impiden ver las cosas tal y como son. Confianza. Responsabilizarnos de no ser nosotros mismos y aprender a escuchar a nuestro propio ser y a tener confianza en él. No esforzarse. Abandonar el esfuerzo por conseguir resultados. Es decir, el mindfulness es una práctica que necesita mucha constancia. Por tanto, el hecho de obsesionarnos con conseguir resultados inmediatamente puede ser contraproducente para observar y beneficiarnos de los beneficios que trae la práctica del mindfulness. Si estamos concentrados en querer experimentar esos beneficios inmediatamente, puede que la práctica del mindfulness no nos lleve a donde queremos. Y la aceptación. Ver las cosas como son en el presente. Aceptarnos como somos antes de pretender cambiar. La aceptación es el paso final de un proceso emocional intenso. Es decir, la aceptación vendría con la práctica continuada del mindfulness y sus beneficios. ¿Y cuáles son los componentes del mindfulness? Pues la autorregulación de la atención y la orientación a la experiencia. Es decir, el mindfulness nos permite mantener la atención en la experiencia inmediata sin buscar el control para un mayor reconocimiento de los acontecimientos mentales en el momento presente. Y para ello yo necesito desarrollar varias habilidades. La atención sostenida, que sería la capacidad de mantener la atención en un momento, o sea, durante un tiempo concreto, en algo, en un objeto en concreto. El cambio atencional, que yo sea capaz de cambiar el foco atencional de una sensación o pensamiento a otro y no elaborar pensamientos, sensaciones y sentimientos a medida que surjan. Es decir, elaborarlo significa dar ese juicio de valor y categorizarlos como bueno o malo o desagradable, etc. Y la orientación a la experiencia sería iniciar con el compromiso de mantener una actitud curiosa, abriendo la mente a la detección de cada uno de los pensamientos, sentimientos y sensaciones que surjan, permitiendo que se reduzcan las estrategias que se usan para evitar tales aspectos. Es decir, me sitúo con una mente curiosa, que esa mente curiosa no quiere decir que tenga que valorar los acontecimientos que están pasando, simplemente una mente de observador y de principiante, enriqueciéndome de las experiencias que estoy viviendo en ese momento. ¿Y qué obtengo con la práctica regulada del mindfulness? Pues potencio la dualidad observador-observado, es decir, al practicar la observación de mis experiencias mentales, pensamientos, sentimientos y sensaciones, soy capaz de posicionarme cada vez más en la postura de observador, de mente que observa con los contenidos mentales y no me fundo con los contenidos mentales que estoy experimentando, es decir, no me fundo con los pensamientos. Al ser capaz de observar adecuadamente los contenidos y los pensamientos mentales, seré capaz de discernir mejor entre las emociones agradables y desagradables. Seré capaz, a su vez, de enfrentarme y aceptar las situaciones presentes con aceptación absoluta. Tomaré conciencia de mente y cuerpo. Si soy capaz de posicionarme en este momento presente con las sensaciones que estoy percibiendo, con los pensamientos que me están viniendo a la mente y soy capaz de observarlo, tomaré conciencia mejor sobre mi mente y mi cuerpo. Y estaré conectado con nosotros mismos y con nuestro entorno, desactivando este piloto automático. El piloto automático quiere decir esa corriente de pensamiento que nos inunda día a día con las tareas, las cosas que tenemos que hacer en unos días, los hechos pasados. Entonces seré capaz de conectar con el momento aquí y ahora. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la práctica del mindfulness? Pues la regulación emocional, si soy capaz de observar el momento presente, identificar lo que está pasando en mi alrededor y en mi propio ser capaz posteriormente de emplear estrategias de regulación emocional más adecuadas, porque me estoy entrenando en la observación de mis propias sensaciones y de mis propias emociones. Mejoraré la autoconciencia y la introspección, la flexibilidad cognitiva, es decir, ser menos rígido, cambiar el foco atencional y ser capaz de modular mis emociones más adecuadamente. Y por último, la exposición. Ser capaz de exponerme a pensamientos e imágenes que resulten más desagradables, pero como no las valoro, pues soy capaz de exponerme a los pensamientos y las imágenes categorizando como lo que son, como pensamientos y como imágenes y como emociones.
¿Qué nos dice la neurociencia y el mindfulness? Pues se encuentran estudios en los que nos dicen que la práctica continuada del mindfulness aumenta la actividad de la corteza prefrontal izquierda, es decir, de la parte frontal de nuestro cerebro que está relacionada con las emociones agradables. Disminuye a su vez la actividad de la corteza prefrontal derecha, que está relacionada con las emociones desagradables y con la depresión. Y disminuye la actividad de la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que está relacionada con las emociones y concretamente con el miedo. Aquí tenemos una imagen en la que hay más detenidamente los efectos del mindfulness, concretamente también el mindfulness, que le he dado a esto. El mindfulness también se relaciona con la mejora o el aumento de ondas teta, que son las ondas que se activan en el sueño, y la práctica continuada de la meditación aumenta las ondas cerebrales y que solo se alcanzan antes de dormir. En el sistema límbico también aumenta la receptividad emocional y la visualización de imágenes y se estimula la producción de endorfinas, drogas producidas por el organismo, y con ellas se reduce el miedo y se produce la sensación de felicidad y euforia. Y en el hipotálamo, que es otra estructura subcortical del cerebro que regula funciones, pues se reduce la frecuencia cardíaca, respiratoria y la tensión arterial y aumenta la producción de serotonina, un neurotransmisor cuyo déficit está asociado a la depresión. La serotonina, quizá alguna de vosotros la conocéis porque se conoce como la hormona de la felicidad. Y seguimos. ¿Cuáles son las aplicaciones del mindfulness? Como he comentado anteriormente, el mindfulness es un componente principal en muchas terapias conceptuales actualmente y concretamente dentro del programa de reducción del estrés del propio autor Jon Kabat-Zinn. Dentro del programa de terapia cognitiva basada en el mindfulness, este programa concretamente va dirigido a personas con depresión, concretamente a la prevención de recaídas. Y por último, la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que se utiliza en muchas patologías y concretamente en dolor crónico. Y bueno, entonces, ¿de qué se trata el mindfulness? Pues se trata de parar y estar presente en el momento, en el aquí y en el ahora. Todo el mundo puede meditar, es decir, hay muchas formas de hacer meditación y podemos encontrar la que mejor nos cuadre con nosotros mismos y con nuestro estilo de vida. No se trata el mindfulness de sentirnos de un modo determinado, sino que tiene que ver con sentirnos como nos sentimos. Y hay algunos componentes esenciales que será la no acción, es decir, sostener el momento presente sin añadir nada. Es decir, dejar el momento presente fluir. Soltar, concentración, que sería lo más importante, ya que sería el elemento clave, ¿no? La atención plena será firme si tenemos la capacidad de estar calmados, es decir, conseguiremos mantener la atención plena si somos capaces de mantener nuestra mente calmada de pensamientos. Por ello que al principio la práctica del mindfulness es muy costosa, porque necesitamos focalizar la atención en algo en concreto y observar los pensamientos y las sensaciones que estemos experimentando, lo observamos y lo dejamos ir y volvemos otra vez al foco de atención, al objeto donde tengamos puesto la atención. Entonces, al principio es difícil calmar ese piloto automático que tenemos constantemente activado. Y por último sería no juzgar, ¿no? No juzgar la experiencia como buena o mala, simplemente viene un pensamiento, lo observo, sé que está ahí y lo dejo ahí. Y focalizo otra vez la atención donde la estén enfocando. En este caso puede ser la respiración o puede ser, si estoy practicando mindfulness mientras desayuno, pues llevo la atención al desayuno o la actividad a la que yo haya querido mantener la atención. La meditación no hay que confundirla con un pensamiento positivo. Conciencia y pensamiento no son lo mismo, la conciencia es el recipiente que contiene el pensamiento, es decir, no hay que confundir la meditación con un pensamiento positivo, simplemente le doy potencia a esa conciencia, no concibo la mente como un recipiente donde ha incluido pensamientos y entonces la mente no la identifico con los pensamientos, simplemente con el recipiente en el que se encuentran esos pensamientos. Y la meditación nos ayuda a ver nuestros pensamientos y a reconocerlos como tales para que no quedemos atrapados en ellos creyendo que es la realidad. Los pensamientos son pensamientos, no es la realidad. La meditación nos permite ir hacia adentro, es decir, al indagar en nuestro interior durante periodos prolongados llegamos a adquirir cierto conocimiento acerca de la pobreza que entraña el hecho de buscar siempre la felicidad, la comprensión y la sabiduría en el exterior. ¿Cómo se practica? Bueno, pues como he dicho anteriormente, hay muchas maneras de practicar mindfulness. La más ortodoxa y la más clásica sería la meditación sentada, que puede ser sentada como se puede ver en esta imagen, con las piernas así cruzadas en posición de indio,
o sentada en una silla con la espalda apoyada y erguida. Ahora, posteriormente, voy a poner un ejercicio de meditación sentada para que veáis los pasos. La meditación andando, pues puedo practicar meditación andando, puedo ir al parque o incluso por mi barrio y practicar meditación. ¿Cómo practicaría meditación andando? Pues bien, al principio me relajo, respiro hondo unas cuantas de veces y activo esa mente de principiante y ese observador curioso para poder percibir todo lo que ocurre a mi alrededor. Pues me paro a fijarme en cómo mis pies pisan el suelo, en los edificios que me rodean alrededor, los colores que tienen los edificios, los olores que hay en mi barrio que quizás no he percibido anteriormente porque iba ensimismada en mis pensamientos. Me centro en la respiración, en el aire, cómo puedo acariciar mi piel, y eso lo puedo ir practicando al principio 10 minutos. Cuando haya conseguido atraer la atención a esos elementos de mi entorno y no dejarme llevar por los pensamientos, puedo aumentar el tiempo en el que realice la meditación andando, porque al principio mucho tiempo nos puede resultar hasta cansado. La meditación con música, que sería prácticamente como la meditación sentada, pero incluir música relajante. El escaneo corporal o body scan, que sería practicar meditación haciendo un recorrido de escaneo corporal por todo mi cuerpo, comenzando por los pies y llegando hasta la cabeza, centrándome primero en el pie, en las sensaciones que experimento en cada uno de mis dedos, voy bajando hacia la planta del pie, subiendo por el gemelo hasta que llegue y hago un recorrido y escaneo corporal por todo mi cuerpo. Intentando no dejarme llevar por esos pensamientos que se van presentando en mi cabeza y volviendo a aterrizar la atención al foco principal, que sería el escaneo corporal. Luego los estiramientos de Hatha Yoga, que serían los estiramientos de yoga, también es útil para practicar para practicar meditación, perdón, y la meditación de mindfulness informal, que puedo practicar mindfulness de manera más informal sin que tenga que suponer a lo mejor un tiempo extra en mi día a día. Por ejemplo, desayuno consciente. Puedo practicar el desayuno consciente, primero eliminando todos los elementos distractores que me encuentro, como puede ser el televisor, el móvil, y detenerme en las sensaciones que voy experimentando en mi desayuno, como el alimento entra en mi boca, como los saboreos, los olores, las texturas, si está caliente, si está frío, si lo encuentro dulce, si lo encuentro salado, y llevar la mente al momento de aquí y ahora. Y bueno, aquí traigo un ejercicio de mindfulness que propone Jon Kabat-Zinn en su manual, que sería la meditación sentada. Quizás esto sería lo más útil por si nos queremos iniciar en el tema de la meditación en el mindfulness, como es algo que cuesta llegar a sentir esos beneficios porque requiere una práctica continuada. Esto sería lo más sencillo para comenzar, ¿no? Dedicar como unos 15 minutos al día en el que realicemos meditación sentada, que sería adoptar una postura cómoda, tumbados o de espalda o sentados, y si estamos por sentarnos, como he dicho antes, con la columna recta y dejamos caer los hombros. Cerramos los ojos, o sea, si nos sentimos más cómodos, así eliminamos esos elementos distractores que puedan aparecer y fijamos la atención en el estómago. Sintamos cómo sube y se expande suavemente al inspirar y desciende y se contrae al expirar. Mantengámonos concentrados en la respiración, estando ahí con cada inspiración y expiración completa, como si cabalgásemos sobre las olas de nuestra respiración. Cada vez que nos demos cuenta de que nuestra mente se ha alejado de la respiración, tomemos nota de qué es lo que la apartó y devolvámosla al estómago y a la sensación de cómo entra y sale de él. Es decir, si aparece un pensamiento en mi cabeza, como puede ser lo que tengo que hacer dentro de media hora, lo observo, lo dejo ir y vuelvo a focalizar la atención en mi respiración. Si nuestra mente se aleja 1000 veces de la respiración, nuestra tarea será sencillamente devolverla a cada una de ellas a la respiración, sin que nos importe lo que se haya involucrado. Es decir, no me enredo en la cadena de pensamiento de lo que tengo que hacer mañana o dentro de un rato, sino observo que mi mente se ha dispersado y vuelvo a traerla a mi interior. Y practicamos este ejercicio durante 15 minutos todos los días y en el momento que más nos convenga. La práctica continuada del mindfulness, como he dicho, requiere mucha constancia, pero los beneficios a largo plazo son bastante buenos. Y bueno, por último, dejo aquí una última frase de Jon Kabat-Zinn que dice: no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear con ellas. Esta frase nos quiere decir que, bueno, que no puedo parar muchas veces mi cadena de pensamiento, y de hecho actualmente muchas de las terapias cognitivas que se basan en la reestructuración de pensamiento y de tener
Esa cadena de pensamiento muchas veces en algunos pacientes no funciona porque la cadena de pensamiento es difícil pararla, pero en lugar de enredarme e intentar obligarme a pararla, puedo dejarla ir y concentrarme en el momento presente, no darle importancia, intentar cambiar esa cadena de pensamiento, sino aceptar que ha venido, lo dejo ir y me concentro en el momento aquí presente. Así que nada, espero que haya gustado la presentación y haya sido útil. Así que ahora comenzamos con el turno de preguntas y que María Ángeles vaya ponderando. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues escuchando a todas y haciendo un poco de mirada hacia todas estas píldoras de salud, me doy cuenta de que se nos queda corto 1 hora y cuarto. Tenemos tanto que decir, tenemos tanto que escuchar, tenemos tanto que aprender. Y desde aquí, pues antes de pasar a las preguntas, que tenemos preguntas, reivindicar, como han comentado tanto Mariloli Hernández como Yolanda Cabello, la importancia de esas consultas multidisciplinares, que muchas veces tengo que decir que hay que estrechar esa brecha entre la teoría y la práctica. La teoría todos reivindicamos, pero luego en la práctica pues no se dan, y hemos visto lo positivo que son. Y por supuesto, empezando por la primera de nuestras ponentes y terminando por la última, al parecer, pues tenemos que estar contentos los pacientes con estos paneles de ponentes que llevamos, ya que forman parte de esos tratamientos que suman. Pues pasando a las preguntas, Mariloli, yo las he ordenado un poquito y empezamos con la primera ponente. Desde una organización de pacientes, ¿qué podemos hacer para promocionar esa importancia de la enfermería en reumatología? No se debería de concebir hoy en día. Y la respuesta muy brevemente, porque nos hemos pasado del tiempo y tenemos que ser muy respetuosos con vosotros. Pues adelante, Mariloli, cuando quieras. Bueno, creo que podría hacer mucha presión para que toda unidad de reumatología conste de una consulta de enfermería. Pero una consulta de enfermería no con el cartel que ponga consulta de enfermería, sino una consulta de enfermería en el que haya constancia de que se esté haciendo una función de enfermería buena. Muchas gracias. También nos dicen que si las consultas de enfermería, si se implanta la teleconsulta, si la consulta de enfermería también sería por teleconsulta. Bueno, creo que es una de las funciones que tiene la consulta de enfermería. No tiene por qué ser solamente por teleconsulta. Yo creo que es una de las funciones. Que además creo que en determinados casos ahorra también el tener que desplazarse el paciente. Lo mismo a veces es para verificar un tratamiento o muchas veces somos la conexión con el reumatólogo. Y entonces a veces, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de Jaén, que la unidad de reumatología solo existe en el hospital principal de Jaén y tiene una dispersión geográfica muy grande, que estamos hablando que, por ejemplo, la persona que es un ejemplo de Santiago de los Pontones es que está hasta más lejos que ir a Madrid, porque está a 4 o 5 horas de viaje y una carretera muy mala. Entonces, en esos momentos, a veces la teleconsulta a ellos, yo creo que lo estamos ayudando mucho, más que el desplazamiento. Entonces, creo que es una de las funciones de la consulta de enfermería, pero creo que no debe ser la básica. Pues muchas gracias, Mariloli. A ti. Aquí también reivindicar que la teleconsulta bien gestionada y con información a los pacientes, la información adecuada, y a las organizaciones de pacientes, estamos muy en contacto con los pacientes, es fundamental. Y verla desde el punto de vista positivo sin que sustituya la presencial. Yolanda, el tema como siempre, y sé que has expuesto con tanta sensibilidad y con tanta profesionalidad que casi no dejabas dudas que hacer, pero bueno, no son dudas, yo creo que son preocupaciones de padres y madres que por más que se les explique, pues quieren saber. Nos dice, Ana desde Granada nos pregunta, tengo artritis reumatoide desde hace 12 años, me quedé embarazada hace 5 años y fue bien. Sin embargo, llevo más de 1 año y medio intentándolo y nada, no me quedo embarazada. ¿Puede ser debido a la enfermedad, a los fármacos? Me los quitaron hace 1 año y medio para planificar embarazo y he tenido que volver a los fármacos por actividad. ¿Eso es normal?
Claro, como antes he ido diciendo, ¿no? El no quedarse embarazada pues es multifactorial. Sí es verdad que si ahora la enfermedad está estable, no hay fármacos de por medio, pues yo creo que se debería hacer un estudio como se hacen todas las mujeres que no tengan enfermedades autoinmunes. Ahora mismo pues, no sería normal porque ante ausencia de enfermedad estable y no tener fármacos de por medio y ya haber conseguido un embarazo previo, hombre, es raro, ¿no? Que debería de estudiarse como cualquier otra mujer. Perfecto, pues gracias. También nos pregunta Roberto, nos dice, soy Roberto y tengo artritis reumatoide. ¿Cómo puede afectar dejar embarazada a mi pareja y al niño? Sé que ha salido parte de lo que pregunta, pero lo había preguntado previamente. Claro, de entrada, Roberto, pues nada, el embarazo puede ir a éxito totalmente, hombre, al ser el hombre, ahí lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es fármacos de por medio y poco más, porque ya por lo demás, como hemos dicho, no es una enfermedad que se vaya a heredar, y una vez que la concepción se haya llevado a cabo con éxito, pues no habría que temer mucho más. Ahí sí tienen los hombres esa ventaja. Perfecto. Belén nos dice, Belén nos escribe desde Cádiz. Mi primer hijo nació por cesárea, estoy embarazada. ¿Tendrá que ser también así o no tiene nada que ver con la enfermedad? Claro, no sé qué enfermedad tiene, Artritis pero también. ¿cuál? ¿Una artritis Artritis reumatoide? reumatoide, sí. Claro, ahí no sé tampoco cuál fue el motivo de la cesárea y si se plantean las mismas circunstancias y ya en mujeres, como hemos dicho, normales, ante una primera cesárea, casi lo normal es que el segundo embarazo pues sea una segunda cesárea por el riesgo, ¿no?, de rotura uterina, que eso lo valora el ginecólogo. Claro, ahí tendríamos que ver fuera de la enfermedad y luego las circunstancias que hayan podido llevar por la propia enfermedad en sí, ¿no?, a esa cesárea. Perfecto. Y Ruth nos dice que en aquellos diagnósticos y tratamientos de inicio, que si se valora por el reumatólogo ya desde ese momento, que por la edad poner un fármaco u otro por si en un futuro se quiere quedar embarazada. Pues eso casi ahí podéis dar más respuesta a vosotros con la experiencia vuestra que nosotros, ¿no? Pues mira, no lo tenemos en cuenta a veces, ¿no? Yo creo que cada vez más y depende también de lo que te vayas leyendo. Después de esta charla, pues lógicamente voy a tenerlo muchísimo más en cuenta pero a ver, eso ya va con cada uno, ¿no? Y ahí no puedo hablar con todos, pero personalmente yo creo que a veces no se tiene en cuenta no se da un adecuado consejo de preconcepción, ¿no? Yo creo que no, para nada, vamos, que faltaría eso. Ahí está también vuestra función de demandarlo también cada vez más. Mira, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando...? Que yo creo que al final, por un lado y por otro, se nos va olvidando, ¿no? Bueno, esto nos hace más, gracias Yolanda, gracias. Esto no hace más que confirmarnos lo importante que es trabajar juntos, pacientes y profesionales, porque la formación es recíproca, no solo de ellos hacia nosotros, sino también, y me gusta mucho cómo ha respondido y con esa honestidad y sinceridad. A ver, más preguntas y vamos terminando. Hemos reivindicado la consulta multidisciplinar, no solo de enfermería, de ginecología, en Jaén y en muchos otros lugares que no hay. Nos lo comenta Yolanda también de Jaén. Nos dice, María, me gustaría saber la opinión de Yolanda sobre la lactancia. ¿Merece la pena forzar la lactancia con medicación o es preferible suspenderla y poder hacer un tratamiento fuerte después del parto para evitar rebrotes? Claro, yo personalmente dejaría la lactancia para este grupo de mujeres que se quedan en remisión después del parto y que no necesitan nada de tratamiento. Yo no veo necesario estar ahí midiendo, me he tomado el corticoide, voy a contar 4 horas, yo creo que es un estrés al final para la madre, para el niño, y por supuesto para nada veo necesario estar pendiente de fármacos que puedan ser mucho más tóxicos, ¿no? Sin saber bien, porque como hemos dicho, que a veces nos quedamos un poquito con la duda no hay estudios en la embarazada ni en mujeres que estén dando la lactancia, lo que hay es experiencia, estudios que a posteriori, ¿no? Y no podemos dar una certeza al 100% de esa seguridad, ¿no?
de los fármacos, con lo cual mi opinión personal es, si la paciente está libre de enfermedad, está en remisión, no hay actividad, no necesita fármacos, por supuesto, pero si necesita fármacos, yo diría que no. Perfecto, pues muchísimas gracias. La última pregunta para Yolanda, porque tenemos que marcharnos. También tengo otra pregunta sobre la vacunación de la COVID-19. Esa nueva directriz del Ministerio donde indica que las embarazadas pueden vacunarse, ¿está basada en estudios médicos científicos que lo avalen? No. Los datos que hay, los datos que hay hasta ahora son de Estados Unidos fundamentalmente, y es una recogida de datos de seguridad de mujeres que ya se han vacunado después de haber salido ya la vacuna. Es decir, como si ahora nos pusiéramos a recoger nosotros aquí datos después de la vacunación en la población general, ¿no? No hay estudios previo a que saliera esa vacuna. Perfecto, pues gracias. Y Marta, una pregunta que nos ponen por aquí y pregunta Alfredo, ¿en mindfulness es importante el profesional que lo imparta, que lo dé? Gracias. Y hombre, pues claro, por supuesto que sí, ¿no? Debe estar formado en mindfulness, sobre todo para intentar trasladarle al paciente la clave de la técnica y cómo debe impartirla y cómo adaptarla al propio paciente. Como he dicho, el mindfulness tiene muchas variantes y muchas maneras de practicarlo, y quizá hay que hacer un estudio individualizado del paciente en el caso de qué técnicas se le ajustan mejor, ¿no? En qué técnica se siente más cómoda y tal. Entonces, claro que es importante que el profesional esté formado en mindfulness y sepa cómo trasladar esa información al paciente y ajustarse a cada caso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no tenemos más consultas. Recordaros, como siempre, que si posteriormente, cuando volváis a ver la jornada, si os ocurren algunas, podemos pasarlas por correo electrónico a cada una de nuestros ponentes. No me queda más que agradeceros a todos, a todas, especialmente a todos los ponentes que han pasado por estos talleres de formación para pacientes, organizaciones de pacientes y profesionales, que nos hayáis, como siempre digo, aportado tanto bueno para la mejora de la calidad de vida de los pacientes, y continuaremos seguro con más. Ahora viene el verano que paramos, seguiremos en septiembre, nos queda un taller de psicoeducación emocional que os llegarán las fechas y la convocatoria, y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por vuestras aportaciones. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.